Entonces, para hoy vamos a revisar lo que es reforma a la Constitución, reformabilidad de la Constitución, reformas generales a la Constitución y reformas a los principios fundamentales de la Constitución. Como pueden ustedes ver, los últimos temas teóricos de nuestra clase tienen que ver con la reforma a la Constitución, que es prácticamente pues el clímax, ¿no? La cúspide de la parte teórica de lo que es la Constitución, ya una vez habiendo visto la definición, la conceptualización, los autores, las posturas o las diferentes posturas que hay entre los autores. Ahora lo que vamos a revisar pues, es precisamente esta temática. Y pues bien, para continuar con la clase de teoría constitucional, entonces vamos a revisar estos 4 temas. Y el primer tema, que es el referente a la reforma a la Constitución, debemos primero de revisar de una manera al menos general el significado o la contextualización del concepto de la palabra reforma. Y si nosotros revisamos en un diccionario de la lengua española, vamos a encontrar una definición similar a esta, ¿no? Que es aquello que se propone, se proyecta o se ejecuta como innovación o mejora en algo. Vamos a encontrar una definición similar a esto, que debemos de tomarla en cuenta para poder nosotros empezar a reflexionar y analizar sobre el tema de la reforma a la Constitución, por supuesto. Y de esto se desprende también el concepto, o más bien el verbo, de reformar, que significa volver a formar, rehacer o modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo, enmendar, corregir la conducta de alguien. Reformar entonces, si lo aplicamos al aspecto de la Constitución, reformar entonces va a tener un significado que va a estar orientado a dar una nueva forma o a rehacer o a modificar la Constitución, ¿no? Tal vez enmendarla también, aquí como vemos, ¿no? Que dice enmendar. Y en México, por ejemplo, no utilizamos mucho la palabra enmendar cuando se reforma la Constitución o cuando en general cuando hay una reforma jurídica. La palabra enmendar se utiliza más frecuentemente en Estados Unidos, por ejemplo, en el sistema jurídico estadounidense se utiliza mucho la palabra enmendar. Y por ejemplo la Constitución estadounidense pues tiene varias enmiendas que son algo así como reformas, que ya lo veremos en su momento en la parte histórica, veremos este aspecto. Pero bueno, la reforma entonces, o reformar entonces, significa volver a dar forma, ¿no? Rehacer o modificar algo. En este caso, ese algo pues es la Constitución, ¿no? Es volverle a dar forma a la Constitución, o rehacer la Constitución, o modificarla, ¿no? Simplemente modificarla o corregirla, ¿no? Puede ser que haya necesidad de que esa Constitución sea modificada o sea actualizada. Puede ser, sí, porque por ejemplo en el caso de México, bueno, nuestra Constitución lleva prácticamente más de 100 años, ¿no? Más de 100 años en vigencia, y a través de tanto tiempo se ha visto en la necesidad del constituyente permanente, se ha visto en la necesidad de actualizarla, tal vez de agregarle algunos preceptos o de mejorarle algunos preceptos, o de agregarle o de quitarle, ¿no? Quitarle, agregarle, modificarle, reformar, enmendarle básicamente, ¿no? Algunos preceptos o algunos artículos. Se ha visto la necesidad de eso porque pues la sociedad va avanzando de manera, va evolucionando y va avanzando, ¿no? Va progresando la sociedad y va habiendo nuevas formas de ver las cosas y de resolver los conflictos, sobre todo los conflictos que surgen en la sociedad. Va habiendo nuevas formas de resolver estos conflictos, y también van surgiendo nuevas doctrinas, nuevas teorías, nuevas posturas científicas que dan la pauta para poder resolver los conflictos sociales de una forma diferente. Hoy en día, por ejemplo, o en los últimos años se le da una mayor protección a los derechos humanos, ¿no? Si bien los derechos humanos históricamente han tenido una importancia de mucho peso, en los últimos años ha habido una protección todavía más acentuada, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que ya se incluyó como una reforma a la Constitución hace pocos años, ¿no?
Entonces, bueno, tal vez sea necesario darle nueva forma a la Constitución con la finalidad de adecuarla a las nuevas necesidades de la sociedad, y para hacer eso se echa mano de lo que es la reforma, ¿no? La reforma a la Constitución. Y habíamos nosotros visto que el poder o el órgano encargado de la elaboración de la Constitución es precisamente el poder constituyente, ¿no? Y en este caso también ya habíamos visto que hay dos tipos de poder constituyente, que es el originario y el permanente. El originario dijimos que es el que crea la Constitución desde ceros, o la crea desde ceros, es decir, crea la Constitución cuando no hay nada antes, ¿no? No hay una Constitución previamente. Mientras que el poder constituyente es el encargado más bien de darle forma, de darle nueva forma a la Constitución, o lo que es lo mismo, de reformar la Constitución, pero cuando ya hay una Constitución, ¿no? Cuando ya está la Constitución vigente, cuando ya el poder constituyente originario creó una Constitución, y cuando ya la Constitución está vigente, entonces el constituyente originario deja de tener sus funciones, deja de tener una finalidad o una razón de ser, y desaparece. Y entonces, ahora, para volver a modificar la Constitución que ya está establecida, necesitamos que entre en acción el poder constituyente permanente, precisamente. Y hay una característica interesante en este aspecto. El poder constituyente originario, que es el que crea la Constitución, crea también de manera, digamos, indirecta al poder constituyente permanente y a los poderes constituidos. ¿Por qué los crea de manera indirecta? Porque están incluidos en la Constitución política, y de manera indirecta estos poderes que están incluidos en la Constitución política fueron redactados también por el constituyente originario. Por eso resulta importante dar un repaso a esto de los poderes constituyentes, sobre todo del permanente, porque es el que está encargado de reformar la Constitución. Y los poderes constituidos, bueno, ya habíamos visto que son el legislativo, ejecutivo y el judicial, que son los órganos ya establecidos, ya constituidos, ¿no? que son los que se derivan del texto precisamente de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, esto es en cuanto a la reforma a la Constitución. Y viene el otro tema, derivado de esto viene el otro tema, que es el tema de la reformabilidad de la Constitución. La reformabilidad de la Constitución. Y también, para remitirnos al significado del vocablo, nosotros vamos a ver que reformabilidad es algo que puede ser modificado, a pesar de que reformabilidad no es un vocablo que se encuentre tal cual en el diccionario de la lengua española. Podríamos nosotros deducir o considerar el significado de reformabilidad teniendo en cuenta que el sufijo bilidad tiene un significado que hace alusión a lo posible, a lo que se puede, ¿no? O a la capacidad, ¿no? Ese es el significado. Entonces, si lo agregamos a reformabilidad, vendría a ser algo que puede ser modificado, algo que es posible ser modificado o que tiene la capacidad para ser modificado, ¿no? Reformabilidad. Entonces, la reformabilidad de la Constitución es la posibilidad de volver a formar, ¿no? La posibilidad de volver a formar, de modificar, de enmendar o de corregir el contenido del documento fundamental de un Estado para innovarlo o mejorarlo. Pero entonces vean aquí la diferencia que hay entre reforma a la Constitución, que es el tema que vimos hace un momento, y reformabilidad de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? O sea, ¿cuál diferencia hay entre reforma y reformabilidad? La reforma, bueno, la reforma es una acción que ya está previamente establecida y que la hace un órgano, ¿no? Que es el poder constituyente permanente, y la reformabilidad es la posibilidad de que esa reforma se lleve a cabo, o la posibilidad de modificar, en este caso, la Constitución. Esa es la reformabilidad. Y entonces aquí la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, o la pregunta idónea para este tema de la reformabilidad de la Constitución, sería ¿qué es lo que podemos reformar? ¿No? O qué parte de la Constitución es posible reformar, qué parte o qué partes de la Constitución
son posibles de reformar o son susceptibles de reformar, ¿no? O dicho de otra manera, el poder constituyente permanente, que si bien tiene como función modificar a la Constitución, la pregunta sería, ¿qué parte de la Constitución puede modificar? ¿Toda? ¿Una parte? ¿Solamente un artículo? ¿Dos? ¿Tres? ¿O cuáles? ¿O toda de plano sin ningún miramiento? Y a lo mejor el poder constituyente permanente puede modificar toda la Constitución. Y entonces estamos hablando, cuando nos hacemos esta pregunta de qué parte es la que se puede reformar o la que es posible reformar, estamos haciendo alusión a un tema de reformabilidad de la Constitución. Es decir, qué parte es posible reformar de la Constitución, ¿no? Y entonces, de esto se deriva, de esto tenemos que la doctrina ha considerado la existencia de 4 tipos de constituciones. Una, las que expresamente excluyen su modificación o reforma. Este tipo de constituciones tienen un artículo o un precepto en el que de manera clara y de manera contundente dicen que no es posible modificar o reformar a la Constitución. ¿Qué pasa? Que expresamente prohíben la reforma a la Constitución, ¿no? Estamos hablando tal vez de una Constitución pétrea, ¿no? Incluso más allá que una Constitución rígida, porque una Constitución rígida pues sí permite la reforma, aunque dificultada. En este caso estaríamos hablando de una Constitución pétrea porque no es posible modificarla y queda prácticamente petrificada la Constitución, ¿no? Entonces este es el primer tipo de Constitución, las que expresamente excluyen su modificación o reforma. El segundo tipo es aquellas que no disponen nada en torno a su modificación o reforma, es decir, si le buscamos, si analizamos, las leemos y le buscamos, los diferentes preceptos no tienen ninguna indicación respecto a la posibilidad o no de modificarla, ¿no? No tiene nada, no dispone nada, hay un silencio, digamos que hay una especie de ausencia, una especie de laguna, ¿no? Donde el constituyente originario, en este caso el constituyente originario, no mencionó nada acerca de la posibilidad de modificar o de reformar la Constitución. Es el segundo tipo. El tercer tipo es de las que prevén un procedimiento de reforma constitucional más complejo que el procedimiento legislativo ordinario, que es el comúnmente llamado procedimiento agravado, o también lo conocemos como constituciones rígidas, ¿no? Constituciones rígidas. ¿Por qué constituciones rígidas? Porque si bien permiten la reforma de la Constitución, lo hacen solamente bajo un procedimiento dificultado, ¿no? Ya lo habíamos nosotros visto, es bajo un procedimiento dificultado y con el funcionamiento o con la operación de un órgano exprofeso, ¿no? De un órgano específicamente con las atribuciones específicas para poder llevar a cabo esta modificación de la Constitución. Entonces esto habla de un procedimiento agravado o de un procedimiento dificultado en una Constitución de carácter rígido, y este tipo de Constitución son las que prevén este procedimiento, aunque más complejo, ¿no? Sí hay una posibilidad de reforma, pero es un poco complejo, ¿no? Y un cuarto tipo son las que expresamente consienten en que haya una reforma constitucional, pero a través de un procedimiento legislativo ordinario. Este es el caso de constituciones que también ya habíamos visto esto, es el caso de constituciones que son sumamente flexibles, ¿no? ¿Por qué? Porque puede reformarse la Constitución incluso a través de un procedimiento legislativo ordinario, ¿no? Es el mismo procedimiento legislativo, es el mismo que se utiliza para la creación o la modificación de las leyes, ¿no? De las leyes, ya sea federales o leyes estatales, ¿no? Pero ese mismo procedimiento entonces puede ser utilizado para modificar a la Constitución. Y son los 4 tipos de constituciones. Ahora bien, después de ver el tema de reformabilidad, es ineludible abordar el tema de reformas generales a la Constitución. Esto de generales para hacer la distinción entre reformas a los principios
contenidos en la Constitución, que es el último tema que vamos a ver en un momento más. Y entonces estas reformas generales a la Constitución se dan gracias al artículo 135, en el caso de la Constitución Política Mexicana, gracias al artículo 135, que establece que si es posible reformar la Constitución, es el ejemplo de constituciones que sí, que expresamente sí establecen la posibilidad de que sea reformada, ¿no? Aquí cuando vemos que dice que la presente Constitución puede ser adicionada, estamos hablando de que sí hay la posibilidad, ¿no? En cuanto a la reformabilidad de la Constitución mexicana, sí hay posibilidad de que sea modificada, ¿no? De que sí sea reformada. Pero después lo que hace es precisamente agregar un requisito dificultado, ¿no? O un par de requisitos dificultados, ¿no? Que habla de un procedimiento complejo para que se haga la reforma. Si bien sí se puede hacer una reforma a la Constitución, pero entonces se habla de un procedimiento dificultado o un procedimiento complejo. Y dice que debe ser a través de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y a través también de la mayoría de las legislaturas de los estados, incluida desde luego la Ciudad de México, ¿no? Ese sería lo que estamos nosotros viendo en el artículo 135 de la Constitución Política Mexicana, es precisamente la descripción y el funcionamiento de la reformabilidad de la Constitución mexicana, pero también estamos viendo la integración o la conformación del poder constituyente permanente. Eso es lo que estamos viendo en el artículo 135. Ahora, vamos a ver. El primer requisito que habla el 135 constitucional es respecto al Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión ya sabemos que está compuesto por la Cámara de Diputados Federal y por la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados Federal tenemos, de acuerdo a la propia Constitución, que es donde se establece la conformación del Congreso de la Unión, tenemos que la Cámara de Diputados Federal está compuesta por 300 diputados, dice, uninominales. 300 diputados uninominales, es decir, un diputado por cada distrito uninominal de los que hay en la República Mexicana. La República Mexicana está dividida en 300 distritos electorales. Son distritos para efectos electorales exclusivamente, que no tienen nada que ver con estos distritos electorales no tienen nada que ver con el funcionamiento administrativo o jurídico administrativo de los estados o de las entidades federativas, no tiene nada que ver. A veces coinciden los distritos con los municipios o con algunos municipios que son muy grandes como Ecatepec o Naucalpan o Netzahualcoyotl. A veces coinciden, a veces hay 2 o 3 distritos en esos municipios porque los municipios son muy grandes, esos municipios son grandes. O a veces un distrito de estos comprende varios municipios, ¿no? Entonces, bueno, nada tiene que ver con esa demarcación territorial que es en razón de una división administrativa, como la división política de los estados y municipios, ¿no? Estos distritos entonces más bien obedecen a otro tipo de parámetro, que es un parámetro de carácter poblacional, que está también establecido en la propia Constitución. Entonces la Constitución dice que la República Mexicana se va a dividir en 300 distritos electorales uninominales. ¿Y para qué nos van a servir estos 300 distritos electorales uninominales? Para poder elegir a un diputado en cada uno de esos distritos. Total que entonces en esa elección va a haber 300 diputados federales, uno por cada uno de esos 300 distritos uninominales. Pero también dice la Constitución que va a haber 200 diputados más, además de estos 300, debe haber otros 200 diputados, pero estos van a ser de representación proporcional. La diferencia entre estos 200 de representación proporcional y estos 300 uninominales es que los uninominales se eligen por mayoría relativa y estos 200 de representación proporcional se eligen precisamente por este principio de representación proporcional, ¿no? En total, entonces, la Cámara de Diputados tiene un total de 500 individuos, que son 500 diputados.
500 diputados federales. Esa es la integración de la Cámara de Diputados Federal. Recuerden, estamos hablando de la Cámara de Diputados Federal porque estamos hablando del Congreso de la Unión, a diferencia de las cámaras de diputados de las entidades federativas. Esas tienen un número distinto de diputados, un número distinto porque obedece a circunstancias específicas de cada entidad federativa. Obedece, por ejemplo, al número de población, a la extensión territorial y obedece a otros factores, ¿no? Obedece al número de distritos en el cual estén divididos distritos electorales que estén divididos los estados, obedece a otros parámetros. Entonces, cada entidad federativa tiene el número de diputados específico de acuerdo a sus características particulares. Pero por eso, aquí estamos hablando de la Cámara de Diputados Federal, esa tiene 500 diputados. Luego, el Congreso de la Unión, además de estar conformado por la Cámara de Diputados Federal, está conformado el Congreso de la Unión por la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores, dice la Constitución, que debe haber 2 senadores de mayoría relativa por cada estado. Un senador de representación proporcional, también por cada estado, y otro senador a la primera minoría de cada estado, ¿no? Esto da un total, si son 2 de mayoría relativa por cada estado y tenemos 32 estados, bueno, tenemos 31 estados y una Ciudad de México, en total estamos hablando de 32 entidades federativas, 32 por 2 son 64, más otros 32 de representación proporcional y más otros 32 de primera minoría de cada estado, nos dan 32 nos dan 64 más 32 más 32, en total tenemos 128 senadores. Son 128 senadores, entonces 128 individuos que conforman la Cámara de Senadores. Total que entonces el Congreso de la Unión completito nos da un total de 628 personas, ¿no? O 628 legisladores, para decirlo más técnicamente, que si bien si son personas, por supuesto, son ciudadanos, pero técnicamente son legisladores todos ellos. El Congreso de la Unión entonces tiene un total de 628 legisladores. Y el requisito del 135 constitucional para la reforma a la Constitución dice que necesitamos 2/3 del Congreso de la Unión. Y 2/3 del Congreso de la Unión, o sea, 2/3 de 628, son 419. Lo que significa que para cubrir el primer requisito que nos dice que es necesario para reformar la Constitución, es que tengamos un mínimo de 419 personas, de 419 legisladores del Congreso de la Unión. Este es un mínimo. De ahí para adelante pueden ser los que sean, hasta los 628, si llegaran a estar todos en la sesión. Es posible que sean todos, pero el mínimo son 419 legisladores para cubrir el primer requisito. Obviamente, estos 419 legisladores tienen que votar a favor de la reforma a la Constitución, porque el requisito del que nos habla el 135 es del voto de las 2/3 partes del Congreso de la Unión. El voto. No solamente basta con que estén ahí presentes, ahí sentados, ¿no?, los legisladores, sino que tienen que votar, si no, ¿de qué sirve, no?, que estén ahí sentados y no, o se abstienen, por ejemplo, ¿no?, o votan en contrario, por ejemplo. Y hay 419, pero uno votó en contrario y los 418 restantes votaron a favor. Ya no sirvió, porque ya no se cumplió con el requisito constitucional, ¿no? Entonces, bueno, para cumplir con este primer requisito, entonces, necesitamos el voto de 419 legisladores del Congreso de la Unión. Y el segundo requisito del que habla el 135 constitucional es precisamente el requisito relativo a las legislaturas de los estados, ¿no? Dice el 135 que necesitamos el 50% más 1, ¿no? Acá está, el 50% más 1, o sea, la mitad más 1 de las entidades de las legislaturas de las entidades federativas. Obviamente estamos hablando también del voto de las legislaturas, ¿no? Estamos hablando de que las legislaturas tienen que emitir un voto a favor de la reforma a la Constitución. ¿Cuántas legislaturas con el voto a favor necesitamos para que la Constitución se reforme? Una vez que ya
se autorizó por el mínimo que dijimos del Congreso de la Unión, pues necesitamos el 50% más 1, que es una mayoría absoluta. Y el 50% más 1, considerando que hay 32 legislaturas en la República Mexicana, porque aquí estamos incluyendo a la Ciudad de México, que también tiene por supuesto su órgano legislativo. El 50% de 32 legislaturas serían 16, más una que necesitamos para la mayoría para la mayoría absoluta. Estamos hablando de que necesitamos el voto de 17 legislaturas. El voto a favor de 17 legislaturas. Entonces, si solamente se consigue 16 votos a favor, ya no se reformó la Constitución. Si se consiguen 15, ya no se reformó la Constitución. Es como en el caso del Congreso de la Unión. Si no son el mínimo de 419 votos de los que hablábamos hace rato, si son 418, ya no funcionó, ya no se reformó la Constitución. Tiene que ser como mínimo 419 o más. Y lo mismo en las legislaturas. Si hay una legislatura de estas 16 que dice que no, entonces no se modifica la Constitución. Con 15 no, con 16, con 15 menos, obviamente, con 16 no funciona la reforma, tiene que ser 17. Ajá. Y entonces ya cumpliendo el requisito de 17 legislaturas, más el requisito del número mínimo de miembros que integran el Congreso de la Unión, de legisladores, con estos dos requisitos ya que se han cubierto, entonces ya se puede, ahora sí, modificar la Constitución. Lo que se hace es un cómputo, se procede a hacer un cómputo de las votaciones y se hace una declaratoria de reforma a la Constitución que se publica en el Diario Oficial de la Federación y se da a conocer, se le pone una vigencia por supuesto y se da a conocer. Así fueron, por ejemplo, la famosa y muy discutida reforma energética, ¿no? La famosa y muy discutida reforma energética. O también la famosa y también muy discutida reforma a la educación, ¿no? También. O la también famosa y muy discutida reforma laboral, ¿no? De los últimos años. Estamos hablando del sexenio anterior, del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que fueron reformas a la Constitución, la energética, la de educación y la reforma laboral o en materia del trabajo, ¿no? que fueron reformas constitucionales. Pues estas reformas constitucionales se llevaron a cabo de esta manera precisamente, reuniendo estos requisitos. Reuniendo estos requisitos. Hay otro tema, o otra, digamos, otra vertiente para la modificación a la Constitución, que es la mutación constitucional. Que este concepto de mutación constitucional es más bien un concepto que ha sido creado por la doctrina constitucional, por los teóricos de la Constitución. Y este concepto de mutación constitucional tiene de inicio el mismo significado que la reforma. ¿Cuál es ese significado? Modificación. Modificación. Tanto la reforma constitucional como la mutación constitucional son una modificación a la Constitución. La diferencia entre estas dos es que la mutación constitucional es un cambio en la Constitución, pero se mantiene su texto inalterado. O sea, no hay un cambio en el texto. La redacción de la Constitución, el texto, no se modifica, se queda igual. Mientras que en el caso de la reforma constitucional, que es un concepto que sí está constitucionalmente reglamentado, regulado, en este caso de la reforma constitucional sí hay un cambio hay un cambio específico en el texto de la Constitución. Hay un cambio específico. Entonces la diferencia entre estas dos es que con la mutación no hay un cambio en el texto porque una mutación es más bien un fenómeno que deriva de la realidad social y de la práctica social, y la reforma constitucional es más bien un fenómeno que sí deriva de una regulación jurídica. Por eso con la mutación constitucional no se puede tocar el texto. Se mantiene inalterado el texto constitucional. Y tenemos 4 supuestos de mutación, que son 4 supuestos que la doctrina
constitucionalista ha reconocido, o más bien ha clasificado. El primero de ellos tiene que ver con la mutación debida a una práctica política. Esta mutación que se debe a una práctica política y que no se opone formalmente a la Constitución. Es decir, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, pero es un cambio en la práctica política. No se opone formalmente a la Constitución porque la Constitución precisamente establece ciertos parámetros mínimos que están formalmente establecidos o formalmente redactados, pero las prácticas políticas dentro de eso que se permite en la Constitución puede llevar a cabo otro tipo de prácticas que puede ser que nos lleve a una mutación o a un cambio de la Constitución, ¿no? Puede ser que esto ocurra. Este es uno de los supuestos que está considerado por la doctrina, aunque parece no ser tan claro. Puede ser que haya una línea muy tenue, ¿no? Una línea muy poco clara para que distingamos entre la práctica política que hace que mute la Constitución de lo que la Constitución formalmente establece y que es diferente a esa práctica, ¿no? Puede haber ahí una diferencia o una cierta complicación para poder detectar estas prácticas políticas, ¿no? Pero bueno, la doctrina la ha considerado como un tipo o como un supuesto de mutación, ¿no?